Vamos a empezar esto. A ver, bien, voy a llevar eso por acá. Bien, empezamos la tercera sesión de Ingeniería de Redes Empresariales. Y disculpen si toso un poco, disculpen por favor. Vamos a llevarlo esto, Ingeniería de Redes Empresariales y Telecomunicaciones, Infraestructura y Conectividad y Gestión 2.0. Y vamos a ver la tercera sesión, que es la conectividad, dirección y protocolos de red. Hoy, hoy nos enfocaremos en la columna vertebral de cualquier infraestructura moderna: conectividad, direccionamiento y protocolos de red. Como ingenieros y administradores, coordinadores, supervisores, encargados, el dominio de estos conceptos solo optimiza el rendimiento, sino que garantiza la seguridad, la escalabilidad corporativa. Tenemos que hablar también de la trazabilidad aquí también. Y hablando de la ciberseguridad, como ustedes saben, tenemos que fomentar eso. Los contenidos que vamos a ver en esta oportunidad, vamos a ver este direccionamiento de IP 4 y 6, y el 4 habrá algunas libres por ahí, pero la IPv6, la primera o la última, y mencionan que va a tomar todas las direcciones, pero si no documentamos bien, tanto en Internet, creo que ha comenzado a tener problemas. La Netting aplicado, protocolos fundamentales, el DNS, el DHCP, NAT, la segmentación de red y el diagnóstico básico de conectividad que debemos saber y conocerlo muy bien. Comenzamos. El direccionamiento IP, IPv4 y IPv6, el sistema de numeración. Tenemos tres que tenemos que conocerlos bien: el hexadecimal, el decimal y el binario, el cual trabajamos. Ahora, va a haber el qubit, ¿no? El qubit va a ser entre ceros y uno, va a trabajar así. Ya va a aparecer la computación cuántica, ¿no? Eh, y está en unos países, ya se está utilizando. Se prevé, ¿cómo lo podría decir? La parte de ciberseguridad, ¿no? Que vamos a estar muy abiertos, porque el QI va a ser muy rápido detectar vulnerabilidades que tienen ustedes en sus redes, ¿no? Ahora, comienzo con la dirección IP. Es la base de la comunicación en red, permitiendo identificar de forma única a cada dispositivo conectado. Eso es verdad, único, es como su nombre, su DNI, ahí está, es único. Claro, que salimos por una IP pública, que nos da nuestro operador de Internet, ¿no? Hay tanto estáticas como dinámicas de direcciones. Y seguiremos avanzando con IPv4 y IPv6, que se menciona también aquí. IPv4 utiliza direcciones 32 bits expresadas en 4 octetos, ¿no? Decimales, un ejemplo: 192, 168, 11, limitando el espacio a 4.300 millones de direcciones que ya se agotaron. Y fue por la parte de la IO, la Internet de las Cosas, por esos sensores que se han utilizado en gran cantidad. Entonces, se acabaron totalmente. Entonces, ¿qué decidieron? Al agotarse, surge el IPv6, con 128 bits en formato hexadecimal, ofreciendo un espacio prácticamente infinito de direcciones. Pero ahora, eso sí, como le digo, parece que se están por agotar, o están viendo esas proyecciones que se va a agotar también. Son 128 bits, son una gran cantidad de direcciones, el cual su capacidad máxima, como lo mencionamos, son de 128 bits, son de 340 septillones de combinaciones únicas. Fíjese, más que suficiente, dice, para cada dispositivo conseguir en el futuro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo será, cómo se desenvolverá. Aparecerá un IPv7, IPv8. Vamos a ver cómo se desarrolla esta red, y lo vamos a esperar con muchas ansias, porque seguimos creciendo, seguimos aprendiendo más.
El formato de IPv4, ¿no? 192.6811. Aquí en IPv6 se expresa en números hexadecimales divididos por dos puntos. Por ejemplo, tengo el 2001, 2.0, DB8, 2.85A3, 0000, 2.8A2E, 0370, 2.7334. Ahora, claro, uno para hacerlo mucho más dinámico es en 2001, 85A3, sí, pero más se lo conoce por cada número que está ahí, ¿ok? Saben, ¿no? Del 1 al 9, y el resto son del A al F. El F es 15, en ese caso en esas decimales. Aquí tengo un ejemplo, está en la parte en el lado izquierdo, ¿no? De los FF01 y puro 000 y el último es 1. Se lo recuerda y se recuerda el último paso que sería FF01, 2.2.1, porque el resto son ceros. Al obtener dos ceros adelante, automáticamente se pone la cifra que viene después, ¿no? En caso, o también un cero, como veo acá, sí, también. Eh, Está el tercer ejemplo, ¿no? 3FFE 2.0501 008 2.0000 2.0 260 2.97FF 2.EFE40 2.EFAB. Como ven, como lo describe por último, la tercera fila está 3FFE, 2.500, puedo decir 501, mejor digo 501, 2.8, porque tiene tres ceros adelante, dos puntos, y el que sigue después del 8 vienen 4 ceros, o sea, sería 2 puntos. Así se lo identifica, 2, el otro tiene 0,260, aquí se pone solo 260, 2 puntos, 97FF, 2 puntos, FE40, 2 puntos, EFAB. Sí se debe de mencionar, pero en una forma práctica otros ya lo ponen 260, 501, ¿no? En una forma de comunicación mucho más rápida, ¿no? En este medio de red. Bien, y algunas características que ofrece la IPv6, hay tres partes de estas características. La seguridad integrada incluye cifrado y autenticación de paquetes de datos de manera nativa, conexiones rápidas, por supuesto, arquitectura optimizada que facilita el enrutamiento de datos de forma más eficiente, anticonfiguración, permite que los equipos se conecten y se configuren en la red automáticamente sin intervención del usuario. Aquí les muestro una forma de que está dividido, ¿no? Nuestros paquetes. Uno que es el ID de red y otro es el ID de interfaz. Y dentro del ID de red hay uno que se llama el SLA y el LAN. Y hay un prefijo global. Algunos configuran su red en los tres primeros números que tiene, o estos números hexadecimales. Le ponen 001, 002, 003, identificándolo así en su red. El LSA, conocido en inglés también el SLAC, o sus siglas en inglés, por supuesto, es la autoconfiguración de direcciones sin estado, ¿no? Permite que un dispositivo genere su propia dirección IPv6, usando SLA, fíjense, configurándolo, automáticamente sin necesidad de un servidor de HCP, utilizando el prefijo de red que transmite el router local y su propia dirección MAC. Y si nos vamos a la LAN, es el estándar de direccionamiento de 128 bits, que permite a los dispositivos de tu red local conectarse a Internet con direcciones únicas. Y el otro es el ID interfaz, como le mencioné. A uno lo mencionan como host si hablamos de IPv4. Una característica cuando usted hace un ipconfig, ¿qué nos muestra el ipconfig cuando hacemos en nuestros PCs? Nuestros PCs, nuestros equipos que usamos. Fíjense lo que sale. Sale una dirección IPv6. Las dos están, conviven las dos.
Dice que seguirán conviviendo, y llegará un momento en que dirán que la IPv4 tiene que caer y la IPv6 se mantendrá, pero seguirá manteniéndose y según que he leído, seguirá con los años, va a seguir con los años. Bien, el otro, la dirección IPv6 temporal, ¿no? Generada de forma aleatoria. Eso lo genera de forma aleatoria por tu sistema operativo para proteger tu privacidad y anonimato en línea. El otro que es la iLocal, o el vínculo dirección IPv6 local, o enlace local, siempre comienza con prefijo FE80, dos puntos, las 10. Ese es su prefijo. Se asigna automáticamente a cualquier dispositivo con IPv6, activo para permitir la comunicación inmediata en la misma red local. Y si vamos a la puerta de enlace predeterminada, esta puerta de enlace, o conocido como gateway, también predetermina que dirige todo el tráfico, hacia el exterior suele ser una dirección local. Y también comienza con FE800, dos puntos. A nivel de configuración lógica, tanto en equipos como en enrutadores. Y se representa en forma general como 2 puntos/0. Se representa así. El IPv6 elimina esa necesidad de NAT, que lo tiene IPv4, ¿no? Tradicional, y simplifica las cabeceras de esos paquetes para un enrutamiento mucho más eficiente. Ahora, este NAT, ¿no? Network Address Translation, en IPv4, es un proceso mediante el cual un router o un firewall modifica las direcciones IP, ¿no? En los paquetes de red. Y eso, su función principal es traducir direcciones IP privadas locales, a una dirección IP pública para permitir que múltiples dispositivos accedan a Internet compartiendo una única dirección visible externamente. Aquí está. Direcciones IP4 se dividen en tres clases. A, B y C son las más conocidas, pero hay también D y E, ¿no? Ahí están los ramos públicos privados, según el RFC 1918, para organizar el tráfico interno. Nuestras redes internas, en este caso que estamos trabajando nosotros, y ustedes me están escuchando, la interna tiene 192, 168 y puede tener 16.120. Estamos en una clase C. Y ahora, para tener este medio de comunicación, poder lograrnos vernos por los distintos operadores que tenemos una dirección IP pública. Nuestra IP interna, nuestra IP pública, o privada, dice mal interna, privada, nos permite hacer esta comunicación con ustedes. Y así logramos también buscar información por Internet. Nuestros diferentes dispositivos tienen esa dirección y permiten salir con esa IP privada que ofrece nuestro operador. El IPv6 traduce conceptos como unicast, uno a uno, multicast, uno a varios y unicast, uno al más cercano, eliminando el broadcast, o sea, eliminando esa transmisión. Aquí le dejo algunos, bueno, falta aquí a ponerlo. Creo que no es. No, esto lo voy a actualizar esta parte. Hay una página que es importantísima de estos de Unicast, Broadcast, Multicast y Unicast. Una información muy detallada y actualizada también, en este caso. Eso lo voy a poner actualizado en el PDF, no voy a tener que olvidarme. El término broadcast, traducido como difusión o transmisión, se refiere al proceso de enviar información desde un único emisor hacia múltiples receptores de forma simultánea. Ahora, la consistencia de ambos protocolos en redes empresariales actuales se logra mediante técnicas como el dual, stack, túneles y traducción. En estos momentos se utiliza esos dual stack, túneles o traducción.
Dominar la transición y estructura de ambos esquemas es escrito, es crítico para diseñar arquitecturas de nube a infraestructuras híbridas modernas. Aquí le hablé de unas técnicas dual stack, tuve traducciones y vamos a escuchar este video que es importantísimo escucharlo. Voy a ver, no, pero listo, está compartido. Lo voy a ampliar. Escuchemos estas técnicas, es importantísimo el dual stack, la Tunity y la traducción. Va a empezar con un preámbulo, ¿no? Explicando las redes, pero va a llegar al final a ese punto. Hola, mi nombre es William Alfonso López Buriticao y en este tutorial les voy a explicar sobre las direcciones IP versión 6. IP versión 6 está diseñado para ser el sucesor de IP versión 4. Tiene un mayor espacio de direcciones que ya consta de 128 bits, lo que proporciona 340 sextillones de direcciones. Esto es el número 340 seguido de 36 ceros. Mientras que IP versión 4 tiene un máximo teórico de 4.300 millones de direcciones. Mira la diferencia que es. Sin embargo, IP versión 6 es mucho más que una mera dirección más extensa. Cuando la IETF comenzó el desarrollo de la sucesora de IP versión 4, utilizó esta oportunidad para corregir limitaciones que habían en la anterior e incluir mejoras adicionales. Un ejemplo es el protocolo de mensajes de control de Internet versión 6, ICMP versión 6, que incluye la resolución de direcciones y la configuración automática de direcciones, las cuales no se encuentran en ICMP para versión IP versión 4. Estos dos protocolos se analizarán más adelante. El agotamiento del espacio de direcciones IP versión 4 fue el factor que motivó la migración a IP versión 6. Debido al aumento de la conexión a Internet en África, Asia y otras áreas del mundo, las direcciones de IP versión 4 ya no son suficientes para admitir este crecimiento. El lunes 31 de enero del 2011, la DIANA asignó los últimos dos bloques de direcciones IP versión 4/8 a los registros regionales de Internet, los RIR. Diversas proyecciones indican que entre el 2015 y el 2020 se habrán acabado las direcciones IP versión 4 en los 5 RIR. En este momento las direcciones IP versión 4 restantes se habrán asignados a los ISP, que fueron lo que estudiamos anteriormente. Internet de las cosas. En la actualidad, Internet es significativamente distinta de como era en las últimas décadas. Hoy en día, Internet es más que un correo electrónico, páginas web y transferencia de archivos entre PC. Internet evoluciona y se está convirtiendo en un Internet de las cosas. Los dispositivos que acceden a Internet ya no serán solamente PCs, tablets, smartphones. Los dispositivos del futuro preparados para acceder a Internet y equipados con sensores incluirán desde automóviles y dispositivos biomédicos hasta electrodomésticos y ecosistemas naturales. Imagina una reunión en la ubicación de un cliente que se programa de forma automática en la aplicación de calendario para que comience a una hora antes de la hora que normalmente comienza a trabajar. Esto podría ser un problema importante, en especial si olvida revisar el calendario o ajustar el despertador según corresponda. Ahora imagine que la aplicación de calendario comunica esta información directamente al despertador para usted y su automóvil. El automóvil calienta automáticamente para derretir el hielo, si de pronto estamos en nevado, del limpiabrisas antes de que usted ingrese y cambie la ruta hacia el lugar de la reunión. Con una creciente población de Internet, un espacio limitado de direcciones IP versión 4, problemas con la NAT y con Internet de las cosas, llegó el momento de iniciar la transición a IP versión 6. Pero entonces,
todavía coexiste la IPv4 con la IPv6. No hay una única fecha para realizar la transición a IPv6. En un futuro cercano, IPv4 y IPv6 seguirán existiendo, coexistirán. Se espera que la transición demore muchos años todavía. El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de red a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de migración pueden irse en tres categorías: Dual Stack, la tunneling y la traducción. La Dual Stack permite a IPv4 y IPv6 que coexistan en la misma red. Los dispositivos Dual Stack ejecutan stacks de protocolos IPv4 y IPv6 de manera simultánea. Tunneling es un método para transportar paquetes IPv6 a través de la red IPv4. Los paquetes IPv6 se encapsulan dentro del paquete IPv4 de manera similar a lo que sucede con otros tipos de datos. Y la de traducción es el ANA64, como para reducir, para simplificar. Permite que los dispositivos IPv6 habilitados se comuniquen con dispositivos IPv4, habilitando mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4. Un paquete IPv6 se traduce a IPv4 y viceversa. Bueno, espero que este tutorial les haya simplificado. Muchas gracias. Ahí hice una explicación de esas tres técnicas que se usan para que pueda convivir las dos IPs, 4 y 6. O sea, hay para rato que van a estar juntas, como menciona el caballero. Bien, yo voy a seguir avanzando aquí. Bien, hemos visto este video de técnicas Dual Stack, túnel y traducción. Y continúo. Este BBC lo voy a dejar para ustedes. Vean, es muy didáctico. Las principales diferencias que tiene. El video que voy a dejar para ustedes. La subnetting aplicado. Perdón. La subnetting aplicado. La subnetting es la técnica de dividir una red física o lógica grande en pequeñas, en sus redes, más pequeñas y gestionables, eso sí. Es lo importante que tenemos que hacer, gestionar esta red, conocerla. No solo es conocerla físicamente, sino lógicamente también de conocerla. Es lo mejor. Si ustedes entran a una nueva oportunidad laboral, lo primero es que conozcan su red. Cómo está estructurado, qué infraestructura tiene, cómo es la corriente acá, es continua o no continua. Eso le va a permitir a usted saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es lo primero que tengo que hacer, cómo trabajar, qué equipos tengo, qué service packs tienen los equipos, que son equipos de marca, son equipos compatibles. Y qué tipo de proveedores trabajan con mi red, quién es el operador que me ofrece servicio de conectividad, compra de accesorios, o sea, hay un aplicativo que usa la empresa, quién es el proveedor. Toda esa información debe tenerla. Ahora, eso de la topología, tanto lógica como física, ustedes lo pueden tener lógicamente, ¿no? No pueden ser un aplicativo que le use a ustedes. Yo les sugiero que lo tengan puesto en una pared. Mejores decisiones, automatizaciones mucho más rápidas. Verla, su red, decir, así, sí podemos crecer. Porque le van a preguntar, ¿podemos crecer? ¿Qué se aumentó hasta sí? ¿Necesito aumentar una área, un equipo más? Sí. Tengo switch, tengo conectores, tengo un RAM, tengo patch, sí, tengo todo. Tengo para hacer el cableado, sí, tengo todo. ¿Cuántos metros son de ahí a tal? Sí, llegamos. Listo. Ahora, si no tiene el material, hay que solicitarlo, ¿no? Según los requisitos que te están pidiendo. Pone su orden ahí y listo. Y comienza el trabajo. Ahora, en vez en cuando le va a pedir su red, queremos crecer más. El gerente dice, vamos a hacer un e-commerce. Vamos a hacer 24/7. 24/7, sí. Quiero un e-commerce 24/7.
pero va a seguir con sus tiendas locales. Sí, voy a seguir con mis tiendas locales. Ok, listo. Hay que analizar qué infraestructura hay. El señor quiere llegar mucho más allá. Ok, muy bien. Pero puede ser que nos falte infraestructura. Y hay que comprar, buscar los proveedores. Esta es la cotización. Y si usted está proponiendo esto es lo que necesitamos para poder crecer. Y no solamente le dé una posibilidad, dele formas escalonadas, cómo va a crecer, paso por paso. O sea, en compra de equipos, hasta obtener todos, ¿no? Porque si usted envía todos, va a ser rechazado, primeramente, eso sí. Entonces, hágalo escalonado. ¿Qué equipo necesito? Esto, después el otro, el otro. Eso es una sugerencia que le doy. Porque si no, como digo, le va a rechazar. Pero hay una meta por llegar, ¿no? Como todos sus equipos. Bien, como le digo, es una técnica de una red física o lógica grande en sus redes más pequeñas y gestionables. Sí, eso nos permite hacer el subnetting, permite optimizar el uso de direcciones IP, reducir los dominios de colisión de los broadcasts, esa transmisión que hay, y mejorar drásticamente la seguridad, por supuesto. Nos permite hacer eso. Si ataca o entra un bichito por ahí, un malware, solo va a atacar a un sector, no todo, solo a uno de ellos, nada más. Ahora, se basa en la máscara de su red, la cual determina qué parte de dirección IP corresponde a la red y cuál al host. Eso sí, ahí tiene que dividir eso, el nivel 4. La notación SID, como es el prefijo, las 24, las 10, 16, reemplazo de direccionamientos de la clase tradicional, otorgando flexibilidad total en la asignación de bits. ¿No? Eso sí es importantísimo, tener asignación, no desperdiciar IPs. Aquí tengo otra más que nos puede decir que ese SID, que tenemos que tenerlo claro en nuestra red, para no desperdiciarlo, al contrario, toda dirección nos sirve. Y tenemos que tener siempre nuestra holgura, lo que tenemos que proyectarnos. Nosotros tenemos que ser proactivos en esta red, no reactivos, proactivos. Saber que nuestra organización va a crecer, entonces tenemos que tener holguras siempre, pero holguras bien pensadas. Siempre, si usted es el responsable de la red, el encargado, conversar, ¿no? ¿Cómo se está proyectando aquí la empresa? ¿Cómo quiere crecer? Entonces usted ya va previendo holguras acá. Creo que me entienden que son holguras, ¿no? O sea, espacios que me puede dar tiempo para reaccionar o ampliar mi red en este caso. Puntos, ¿no?, que puedo tener. Puede ser para mi otro switch. O compro un rack, tiempo, tamaño. Tiene ciertas condiciones donde puedo poner mi switch, puedo hacer el puncheo, ¿no? Y el medio cómo puede llegar otra cantidad de tallarines, como dicen, ¿no? Los cables RJ45, que la categoría que ustedes quieren, 6A, y lo utilizan ahí, con sus velcro, lo tiene ahí controlado, listo, con sus cables eléctricos también pueden pasar por ahí, ¿no? Eso lo hemos visto en la sesión pasada. Todo eso hay que prever. Como ustedes saben, nuestra área es cara, ¿no? Nos ven así siempre, ¿no? Una área cara que nos piden muchas cosas. Son caras, por supuesto, la tecnología es cara. Si queremos escalar, lógico, ¿no? Pero siempre, por eso le digo, si ustedes ven esos requerimientos que necesitamos ya, hágalo por etapas, por escaleras, para que no sea muy caro. Entonces, su jefe inmediatamente va a pensar, lo está haciendo por escalera, está bien. No, él dice, no es tonto, sabe lo que está haciendo. De verdad, eso va a pensar. Y usted le puede mencionar, le estamos haciendo para crecer de una forma controlada, ¿no?
una forma responsable a la meta que usted quiere llegar. Entonces dice, ya, muy bien, me parece adecuado. Y va a aceptar de esa forma escalonada. No le va a decir que no, al contrario. Y cuando llegue a esa meta va a ver usted. A ver, espera un momento, creo que no he puesto volumen. ¿Lo ven? Sí, lo ven. Voy a ponerlo por acá. ¿Qué es una máscara de Zuber? Bienvenidos a este nuevo video. 2020. Hoy hablaremos de un tema esencial para entender cómo funcionan las redes informáticas a la máscara de Zuber. Durante los próximos minutos explicaremos qué es, cómo funciona, para qué sirve, y veremos ejemplos prácticos que te ayudarán a comprender su importancia. Cuando pensamos en redes, solemos imaginar direcciones, IP y dispositivos conectados entre sí, pero ¿cómo sabe un dispositivo si debe comunicarse dentro de su propia red local o con otro equipo fuera de ella? Ahí es donde entra en juego la máscara de Zuber, una herramienta que actúa como filtro para dividir redes y organizar mejor el tráfico de datos. La máscara de Zuber es un número, al igual que la dirección IP, compuesto por 4 bloques separados por puntos. Su función principal es indicar qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde al host o dispositivo dentro de esa red. Por ejemplo, si tenemos una IP como 192.168.1.15 con la máscara 255.255.255.0, la parte de red es 192.168.1 y el último bloque en 15 corresponde al dispositivo. Podemos imaginar la máscara de Zuber como el código postal de una ciudad. El código postal identifica la zona general, mientras que el número de casa identifica la ubicación exacta dentro de esa zona. De esta manera, la máscara de Zuber permite que la red distinga qué dispositivos están en la misma ciudad y cuáles están fuera. Las máscaras de Zuber más comunes son AN 255.0, AN 0.0, 255.255, 0.0, 255.255.25, 5.0. También existe una notación más moderna conocida como C, IDR Classless Interdomain Routing. Por ejemplo, 8 equival a 255.0.016 255.255.0.0. 24 equival a 255.255.255.0. Esta forma es más compacta y se utiliza mucho en configuraciones de redes actuales. Supongamos que en una empresa se quiere dividir una red grande en subredes más pequeñas para organizar mejor los equipos. Si se usa la dirección 192.168.1.0 con máscara 255.255.255.0, cada subart podrá manejar hasta 254 dispositivos. Pero si se utiliza la máscara 255.25, 5.25, la red se divide en dos grupos, uno para direcciones del 1 a 126 y otro del 129 al 254. De esta forma, la máscara ayuda a controlar y optimizar el tráfico de red. Las máscaras de Zuber son esenciales porque permiten dividir redes grandes en redes más pequeñas y manejables, reducen el tráfico innecesario dentro de la red, mejoran la seguridad, ya que se puede segmentar a los usuarios y recursos, ayudan a aprovechar mejor el espacio de direcciones y PA en los primeros tiempos de Internet. Las direcciones IPC se clasificaban en clases A, B y C4. Cada una tenía máscaras predeterminadas en clase 255.000 clase B, 25.525.500 clase, siendo 155.255.255.0. Sin embargo, con el crecimiento de Internet, este esquema se volvió limitado. Por eso surgió CIDR, que brinda más flexibilidad y permite crear subredes de cualquier tamaño, según la necesidad. Imagina que tu casa tiene varias habitaciones y quieres asignar a cada una un grupo de dispositivos. Con una máscara adecuada, puedes lograr que los dispositivos de cada habitación solo se comuniquen entre sí y no interfieran con los demás. Esto es exactamente lo que hacen las empresas al organizar sus departamentos de informática, contabilidad o administración en distintas subredes. En resumen, la máscara de Zuber es una pieza clave en el mundo de las redes. Gracias a ella, los dispositivos pueden identificar si el destino está dentro de la misma red o si necesitan enviar la información a otra a través de un router. Comprender este concepto no solo te ayudará a configurar redes de forma correcta, sino también a optimizar recursos y mejorar la seguridad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este video te fue útil, recuerda... Muchas gracias. Bien, nosotros continuamos con la presentación. Listo. Lo mejor es cuidar esta red.
y subnetear, como dicen algunos, ¿no? Hablamos de BLSM, la máscara de subred de longitud variable, permite adaptar el tamaño de cada subred según la cantidad exacta de hosts requeridos. Lo que yo necesito. Aquí hablamos de IPv6, ¿no? Hay un prefijo de sitio, hay un ID de subred y hay un ID de interfase, de que vamos a desarrollarlo ahí. Un diseño de subnetting ineficiente, hay que tener bastante cuidado, porque esto es hecho por humanos, ¿eh? Y lo bueno que ofrece Internet, hay plataformas, páginas que te permiten hacer eso. Pones tu número y te dan los subnettings que necesitas. Provoca desperdicios de dimensionamiento y dificulta el enrutamiento estático o dinámico posterior. Hay que tener bastante cuidado al respecto en ese diseño de los subnetting. Y pasa. Antes, cuando habían esas plataformas, todo era un hoja Excel. Y en hoja Excel había sus errores. Por ejemplo, bueno, yo tengo una anécdota en esto, ¿no? De provincias tenemos que instalar equipos para algunas agencias bancarias y tenemos las direcciones IP y en vez algunos se equivocaban, pues no había conectividad. ¿Y por qué? Por un problema de subnetting, no se había subneteado bien. No lo IPs. Y hacer los cambios adecuados, hasta en servidores, creo que me acuerdo, en una sucursal. Entonces, sí nos puede tener problemas. Hasta conflictos, puede haber IPs y dos IPs iguales, ¿no? Y no puede ser. Ahora, aplicando el asunto implicado, aquí detallo cómo identificar y solucionar algunos problemas que aparecen, ¿no? Dice, el problema de subnetting tradicional CFLSM, ¿qué es? Bueno, realmente, tú hablas de FLSM o subnet tradicional, divide una red principal en sus redes del mismo tamaño. Ahora, el fallo, si tiene sus redes de 60 direcciones, pero uno ya solo necesita conectar dos, nada más, dos equipos, un enlace punto a punto, los 58 direcciones restantes se desperdician y no pueden reutilizarse de otra parte de la red corporativa. Hay que tener cuidado en ese aspecto, pero puede ser que haya más equipos conectados, crezca esa área. Por ejemplo, puede ser el área de ventas, ¿no? Hemos empezado una empresa pequeña, tenemos nuestra red ahí, esto es un netting, ahora son dos, pero terminar el año, noviembre y diciembre, para usar la campaña navideña, vamos a usar 10 veces más, o 20 veces más, según el proyecto que tiene la dirección. Entonces, no está mal. Ahí tengo equipo y tengo direcciones IP, para ser utilizadas ahí. Puedo utilizarlas. Eso ya se proyecta, se va proyectando esa visión. Ahora, el siguiente punto es la solución, máscara de longitud variables. Puede ser una BLMSM. ¿Qué es? Si un neteo de BLSM permite dividir una red en su red de diferentes tamaños dependiendo del número de hosts reales que se requieren en cada segmento, por supuesto. El beneficio permite crear redes grandes para sedes principales y redes muy pequeñas. Ejemplo, este sufijo 30 que solo da 2 IPs utilizables para los enlaces entre routers. Eso sí da. Eso. Y otro punto, las buenas prácticas para evitar la ineficiencia jerárquica en sí. Aquí agrupan redes de mayor a menor tamaño, ¿no? Desde LAN más grandes hasta WAN más pequeños, como dice acá. Esto evita la fragmentación del espacio IP. Ahora, la documentación lleva un registro claro para evitar la superposición de direcciones, un error humano común que crea vulnerabilidades en la red, esos conflictos que puede con IPs. Crecimiento futuro, siempre de dejar un margen de direcciones, aproximadamente un 20%, eso sí, para la expansión de tus subredes más críticas. Un 20% dejar, ese es el estándar. Pero como lo mencioné anteriormente,
tengo 60 direcciones por usar, solamente uso 2. Uso mis campañas que vienen para Navidad, voy a incrementar 20 equipos. Tengo IPs para poner. Ahora, significa que tengo 20 IPs para poner, pero tengo espacio para poner esas 20 veces. Eso también tengo que coordinar. ¿Dónde van a estar puestas esas cajas, los conectores, para hacer la conectividad? ¿Cuánto de cable tengo que sumar? Entonces, hay varias cosas que tenemos que estar antes de, y tienen que avisarnos antes de que llegue ese día de esta festividad que viene de Navidad, y tener todo listo para conectar. Solamente conectar los equipos. El puncheo, el tirar cable, todo un fin de semana. Entonces, eso sí nos tienen que avisar para realizar el trabajo. Bien, en entornos empresariales, el subnetting se alinea con la distribución geográfica. Claro, por supuesto, departamental o por criticidad de los servidores, por supuesto. ¿Y cuál es la ventaja de un subnetting a realizar eso? Mayor eficiencia, por supuesto que sí. Aislamiento ante las amenazas, una mejor administración de la red, fácil mantenimiento, trabajas por sus redes, y prioridad. Eso sí, bastante prioridad que tiene que alcanzarse ahí. Satisfacción de subnetting aquí, el cálculo rápido de sus redes, rangos útiles y gateways es una habilidad operativa obligatoria para el diagnóstico diario. Como lo mencioné, ahora hay páginas que crean eso. Pone usted nomás el número y comienza a crear tu subnetting. Estas son tus redes. ¿Cuánto necesitas? Que tengan de 20, 40 y comienza a crearlas. Y te aparece la lista. Antes, como le digo, antes era una hoja Excel. Y tenía que hacerse así, no había otro. Otros eran usando calculadoras. Yo veía a mis maestros, cuando yo empecé a ver ya redes que le hacían así, agarraban sus calculadores, estaban ahí en su hoja y comenzaban a escribir sus valores. Y de vez en cuando se equivocaban y comenzaban a borrar todo, y así comenzó todo esto. Esto fue año 96, 97. Comenzó todo eso. Aquí llegó en Perú eso. La novedad de IPs. Todo IP. Porque estaban coaxial. Justo en un banco. Todo el mundo, o sea, toda la conexión era coaxial. Y el cambio fue primero en las oficinas y después se integraron a las agencias que había a nivel nacional. Y eso era una empresa, un proveedor, ya ellos adelantaban, y la parte de soporte, instalación de equipos, configuraciones iban después. Hace un año, menos de un año, se hizo todo eso a nivel nacional. Sigo con protocolos fundamentales. Los protocolos de red son el conjunto de reglas generales. Esos protocolos, sí, acá están los protocolos fundamentales, siguiente punto. Los protocolos de red son el conjunto de reglas formales que permiten a los dispositivos interactuar e intercambiar datos. Porque nosotros usamos el modelo TCP/IP. No se olviden, capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet, la capa de interfaz de la red. Y cada uno tiene un sitio de protocolos que se utilizan en sí. Algunos principales respecto a eso. El protocolo TCP/IP es el estándar de facto. Es el estándar de facto de TCP/IP. Porque ustedes saben, el modelo OSI es más académico, saber cómo va trabajando en esos 7 niveles, ¿no? De facto, la industria estructurado en 4 capas: acceso, internet, transporte y aplicación. El IP, el Internet Protocolo, opera en la capa de red, por supuesto, porque en esta capa está encargándose del funcionamiento no confiable y el empaquetado de datos. Ahí, empaquetando los datos.
Y el TCP, la transmisión de control protocol, provee una conexión orientada, confiable, ¿no? Y un control de flujo mediante el saludo a 3 vías, a 3 wide, los hashcheck, ¿no? SYN, SYN-ACK, ACK. Así va. Primero el SYN ACK, y el otro le responde ACK al servidor. Principales protocolos de Internet, que también tenemos que conocerlo bien. Y verlos, esto creo que es de este año, sí, este año es. Ahora estamos 8 y 16. Y estoy en la... Y tengo el tiempo necesario, se lo voy a pasar esto, 41. Ok, listo. El UDP, el User Data Protocol, prioriza la velocidad sobre la confiabilidad, los UDP, ideal para servicios en tiempo real, como el Streaming Deploy. Ahora, en los Streaming Deploy, las personas responsables de la red lo pueden configurar, lo pueden como si quieren prioridad a ellos. Depende de su negocio, no sé, su negocio son videos o escuchar música, usted puede, o pasar película etc. Usted pueden darle esa prioridad. UDP es la prioridad. Él tiene la red, el dominio de mi red. Eso se configura. Usted le dice, yo quiero que solamente pase música o videos. Soy el nuevo Netflix Perú. Entonces, Netflix Perú tiene sus películas por mi red. Va todo trabajar ahí. Y el SMP, el Internet Control Management Protocol, es vital para la gestión de errores. Sí, es vital para eso. Y de nuestra conectividad, ¿no? Los mensajes de echo request, los famosos, los echo request y los replay. Y los protocolos de enrutamiento o SPF o los BGP determinan la ruta que deben seguir los paquetes a través de sistemas autónomos. BCF en gran enlace, a gran distancias puedo unirlos, y los CFF a cortas distancias los uno para poder ir por el BGP. Analizar los protocolos, sigo los protocolos fundamentales. Analizar el comportamiento de estos protocolos a nivel de bits permite identificar cuellos de botella. Eso tenemos que identificarlos bien. Y fallas de seguridad severas. Ahora, como mencioné creo alguna vez, si nuestra red está tranquila, no significa que ponerlo siempre en cautela, no significa que está yendo bien. Hay que preocuparnos. Siempre hay que estar monitoreando, siempre viendo cómo está trabajando, cómo se desenvuelve este protocolo, cómo está el acceso a la red, cómo está yendo eso. Tiene que ser monitorear, revisar. Ahí viendo cómo está yendo esto, cómo está la velocidad que tengo, la conectividad que me ofrece, cómo va. Si usted no ve, como digo, un buen trabajo de conectividad con su operador, cámbialo. Vaya con un operador y verifique. Por favor, ¿usted qué tiene para la conectividad? ¿Qué me ofrece para la conectividad? Ahora, tiene recursos, quién sabe, cae el operador, usted puede usar otro tipo de operador. Eso depende de recursos, de hacer cambios de operadores. Y suena bien eso de cambio de operadores, no crea. Vamos al tercer punto, que es DNS, DHCP, el NAT. El DNS, el domain existe, traduce nombres de dominio legibles por humanos o humanos en direcciones IP, actuando como el directorio de Internet. Por supuesto, el DNS es el directorio de Internet. Ahí están todos, cómo puede trabajar. Aquí es algo simple, ¿no? El equipo envía a su servidor local DNS, él va a su servidor DNS principal, él le da esa dirección, y se va a su servidor DNS de dominio, recibe otros datos ahí, el paso 5, y se ve el servidor autorativo, ¿no? Envía lo que necesita, le envía a su servidor local DNS y ese le envía a su equipo. Una forma simple y sencilla de explicarlo.
Funciona mediante una estructura jerárquica de servidores, raíz, TLD, autoritativos y tipos de registros claves, como a las 4A, CNAME y MX. Este sí es bueno que lo escuchen. Este sí. Este es el DNS, un sistema de nombre de dominio. Cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. Acá. Voy a copiar. Vamos a ver. Listo. Voy a compartir. Esto está aquí. Lo voy a compartir. Acá está DNS. Va. Una vez que nosotros hemos definido el registro SOA para nuestro dominio, nosotros vamos a poder definir ya nuestros registros, los más comunes. Estos registros comunes son los que vamos a ver en esta clase. Por ejemplo, NS es para definir los servidores de dominio. Nosotros podemos tener 1, 2 o 3 servidores de dominio para este dominio, y lo que haremos es definirlo a través de las letras NS. Nosotros a estos servidores de dominio o cualquier otro subdominio le vamos a establecer una relación de nombre a IPv4 a través del registro A. Y si es IPv6 utilizaremos 4 veces la letra A. Y muchas veces cuando todos estos nombres apuntan al mismo IPv4 no tiene sentido, porque si esta IP cambia, nosotros vamos a tener que cambiar, por ejemplo, 5, 6 o 20 registros, esta vez la IP. Entonces lo que podemos hacer es crear alias a través de CNAME, establece una relación nombre a nombre y es conocido como alias. Y lo que haremos es simplemente un nombre, lo relacionamos con este nombre y ese nombre va a estar relacionado con una IPv4. Si nosotros queremos cambiar todos estos registros, simplemente vamos a cambiar una vez este IPv4 y todos los nombres que estén relacionados con CNAME apuntarán a la nueva IP. El formato para estos registros es el nombre o arroba cuando nosotros queremos configurar nuestra zona, es decir, nuestro dominio, IM de dominio de internet, luego NS, pues apuntando por ejemplo a un nombre o a un DNS en formato completo con FQDN terminado en punto o simplemente con el nombre corto. Y luego este nombre corto nosotros le vamos a tener que asociar a una IP. ¿Cómo asociamos la IP? A través de A o 4 veces A, lo que haremos es definir una IP. Y las IPs, ya sea IPv4 o IPv6, no terminan en un punto, solo los dominios cuando nosotros estamos trabajando con FQDN. Y los aliases nombre y CNAME y al nombre que hace referencia. Este nombre que hace referencia tendrá que estar definido en otro registro, lo mismo con un CNAME o con un A. Vamos a ver cómo está configurado Forte.net y los ejemplos para estos 4 registros. Y vamos a ver estos registros para el dominio Forte.net. Para Forte.net vemos que definimos 3 servidores DNS a través del registro NS, NS1, NS2 y NS3. Como no terminan en punto ni incluye el dominio, lo que son alias que definiremos después cuál es su IP. Por ejemplo, para el dominio Forte.net, recordamos que la arroba es para definir cuando estamos definiendo la zona o dominio o subdominio. Estamos definiendo que cuando alguien quiera Forte.net resolverlo, va a resolver a esta IP. Luego también podemos definir subdominios, por ejemplo en este caso www.forte.net apunta a la misma IP. También podemos definir subdominios, por ejemplo en este caso www.forte.net apuntará a la misma IP. Y en vez de nosotros, si tenemos muchos subdominios, siempre estar apuntando a la IP, podemos hacer los alias a través de CNAME. En este caso, por ejemplo, Savix o Bacula, lo que hará es cada vez que consultemos bacula.forte.net, veremos que es un alias para www.forte.net, consultará cuál es la IP de www y lo que nos devolverá es que la IP para bacula.forte.net es la misma IP que para www.forte.net. Una vez que nosotros, por
ejemplo, hemos definido estos alias para NS1, NS2, NS3, nosotros vamos a tener que establecerle sus IP, ya sea a través de IPv4 o IPv6. Entonces definimos NS1, NS2, NS3 a distintas IPs. Y por ejemplo, si nosotros queremos, en vez de hacer un cname, un alias a algo interno, sino a algo distinto, podemos poner lab in ns y a un dominio que no tiene que ser que es dentro de nuestro fuerte.net. Aquí podría ser un dominio distinto a través de fqdn y terminando en punto. Gracias. Muchas gracias. Fíjense usar. Sí. Usar sus dominios y configurar sus dominios también. Saber qué dominios están usando. Ahora seguimos. Bien. El DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, automatiza la dirección IPs, máscaras, gateways, identifica los hosts de la red corporativa, por supuesto que sí. Tú configuras tu servidor y él comienza a dar. Ahora, se cicla en un ciclo que se llama DORA, ese ciclo, ¿no? El Discover, Offer, Request, Acknowledge, ¿no? Agilizando la administración de dispositivos móviles y estaciones. Eso es lo que realiza con DHCP, pidiéndole, aquí estoy en tu red, ¿qué me ofreces? Le dice. Y él dice, yo tengo direcciones IP, ¿necesitas una? Sí, dame una, ok, pero no te reconozco, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta el servidor. Le envía su tarjeta, porque tiene que ser un matching ahí, ¿cierto? Ya toma, lo reconoce, toma el IP, puedes trabajar, está en mi red, dentro de mi red interna, no de afuera, dentro de mi red interna. El NAT, el Network Address Translation, traduce IPs privadas a públicas. Yo entiendo que miles de hosts internos navegan usando pocas IPs públicas, pocas nada más, pero navegan. El PAT, el Port Address Translation, es la variante del NAT más usada, diferenciando las conexiones internas mediante el uso de puertos de origen. Por ejemplo, que dice el PAT, ¿no? El Port Address Translation, traducción de direcciones de puertos, mientras que el NAT, el Network Address Translation, es la traducción de la dirección de red. Mecanismos utilizados con el fin de preservar el escaso direccionamiento público y abaratar costes, entre otras funciones. Eso nos permite estas herramientas para utilizar. Ahora, estos tres servicios son críticos. Un fallo en DNS o DHCP, si tenemos usándolo, pueden paralizar por completo la operación de una multinacional. Sí, sucede y hay casos, hay casos ahí en internet. Pensaba poner uno acá, pero revisen casos de caídas de multinacionales y va a aparecer. Te va a salir pues este mensaje, no pude acceder a ese sitio. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó acá? O sea, yo lo he visto y hoy día ya no puedo acceder. Bien, la seguridad de estos servicios, ¿no? La seguridad en estos servicios, o sea, el DNSSEC, el DHCP UNIC, es obligatorio para mitigar ataques de suplantación y de negación de servicios. Hay que tener bastante cuidado y hay que evitar eso, atacar a esa suplantación. Por eso lo digo, si tu red está quieta, vaya monitoreando. A alguien puede ser que esté trabajando ahí, aparte de ustedes, un amigo de lo ajeno. Como le muestro quién la figura de la red. Hay que tener bastante cuidado. Segmentaciones de red. La segmentación consiste en dividir la red corporativa en zonas aisladas para mejorar el rendimiento. Por supuesto que sí, y aplicar políticas de seguridad estrictas. Tienen que ser estrictas esas políticas, porque tenemos que defender el core de nuestro negocio, que son los datos. Y eso es datos del negocio, el cual la alta dirección toma decisiones. Y eso tenemos que defenderlo.
¿sí? Y mejorar ese rendimiento para no tener problemas. Y eso de aplicar políticas de seguridad, esas son ya normas que se tienen que establecer. Si ustedes están con la idea de implementar un ISO, háganlo, sin ningún problema, realícenlo. Bajen esas normas, comiencen con los primeros pasos. Tome el anexo, son 93 puntos, y comience a hacerlo. Y va a ver que va a tener usted un orden ahí. De lo que usted tenía, esto hay que hacer, como si fuera uno bombero, ahí va a establecer un orden usted. Ahora, si son varios en el área, los roles. Cada persona tiene que ser un rol ahí. Y tiene que saber qué es lo que tiene que hacer cuando ocurre un problema. Y ahí le establece usted unas normas políticas que hay que realizar. Y si usted se anima, con el tiempo puede hacer su certificación. Y lo realiza y logra esa certificación. Es un plus más para la empresa. Los VLAN, el Virtual Local Area Network, permite agrupar lógicamente estaciones de trabajo independiente de su ubicación física. Permite hacer eso, agrupar lógicamente estaciones independientes de su ubicación física. Ahora, el protocolo IEEE 802.IQ añade una etiqueta al tag a las tramas de Ethernet para identificar esas líneas de origen al cruzar los enlaces track. Entonces los tracks, bueno, al final le dejo una bibliografía acerca de esto de enlaces track, que es importante también conocerlos, esos enlaces track. Y aquí dejo una estructura de esa trama de la IEEE 802.IQ, ¿no? Donde hay una más destino, una más de origen, una IEEE 800IQ, son de 4 bytes, tipo de Ethernet, datos también de la variable, y el FCC. Tamaño de toda esa trama va de 68 a 1522 bytes. Ahí les dejo esta página, que es muy buena, bastante información actualizada, para que ustedes vayan revisando esa trama de protocolos, de 802.1Q. Y hay que seguir actualizándose aquí. El enrutamiento en VLANs, ¿no? Inter-VLANs routing se realiza mediante un router on the stack o switch de capa 3, una de las dos. Sí se puede realizar, pero tiene costo, no son tan baratos estos que tenemos que trabajar otros equipos o trabajar. Esto también es importante. Esto sí creo que estamos en el 61, ¿no? 61, ok. 6-1. ¿Cuánto tenemos? Somos media hora. Ya, sí, porque de aquí creo que ya no tengo más. Ya no tengo más. Los videos importantes. Ahora, los otros videos está dentro de la biografía, que ustedes lo pueden revisar. Ahí lo van a ver, y hay una relación que ustedes van a encontrar ahí con los diferentes temas que estamos viendo hoy. Pero este de aquí sí es importante. Vamos a comenzar este video explicando en principio en qué consiste el enrutamiento inter-VLAN y cuáles son los tipos de enrutamiento inter-VLAN que podemos implementar. Recordemos que las VLANs, las redes LAN virtuales, sirven para segmentar los dominios de difusión y que se utilizan frecuentemente también como una medida de seguridad para evitar que dispositivos de distintas áreas dentro de la organización puedan conectarse directamente. Sin embargo,
en algunas ocasiones los departamentos de la organización necesitan intercambiar cierto tipo de información y en esos casos es necesario enrutar el tráfico de estas redes que inicialmente fueron segmentadas. Aquí es donde se introduce el concepto de enrutamiento inter-VLAN. Podemos decir entonces que el enrutamiento inter-VLAN es un proceso que permite intercambiar tráfico de datos entre dos o más redes LAN virtuales a través de un dispositivo conocido como el enrutador o el router. En la imagen que vemos al lado derecho tenemos una topología que representa el enrutamiento inter-VLAN antiguo o el enrutamiento inter-VLAN clásico, en donde se necesitaba de un router que conecte cada una de sus interfaces a una VLAN distinta y de esa forma podamos enrutar el tráfico que viaje de una VLAN a otra. Aquí podemos ver cómo los mensajes entran al switch por un puerto correspondiente a la VLAN 50 del área de contabilidad, salen por otro puerto que también corresponde a la VLAN 50 y así entran al router. En el caso del router no hay nada especial que configurar, simplemente hay que activar la interfaz y ponerle una dirección IP del mismo segmento lógico que en nuestro ejemplo la 192.168.5.0/24. Del otro lado tenemos igualmente en el puerto 18 que está asignado a la VLAN 60 del área de ventas y el puerto 23 también. Y en el router solamente habría que activar la interfase correspondiente. Este enrutamiento, que era el enrutamiento que se usaba inicialmente cuando se implementaba el enrutamiento inter-VLAN, presenta algunas limitaciones. Con el avanzar del tiempo y el crecimiento de las organizaciones, las VLAN también van a ir aumentando y puede llegar un momento en el que tengamos no 2, sino 10, 20 o 30 VLANs perfectamente, y si nos ceñimos a este esquema, necesitaríamos un router o más routers para poder alcanzar esas 30 interfaces necesarias para el enrutamiento. Por supuesto, ese es un tema bastante más costoso. Existen otras alternativas que la tecnología de la actualidad nos permite implementar, y una de ellas se conoce con el nombre de Router on a Stick, lo que consiste en implementar a través de una interfaz física varias subinterfaces que se utilizan para enrutar tráfico de distintas VLANs cada una. En el caso del switch se implementa un puerto en modo troncal. Como ya hemos visto anteriormente, los puertos en modo troncal, gracias al protocolo 802.1q, permiten el envío de distintos tipos de tráfico de distintas VLAN. Y en el caso del router, a través de una misma interfase puede recibir todo ese tráfico etiquetado y mediante subinterfaces puede filtrar, ¿no? Puede detectar, gracias a las etiquetas, cuál es el tráfico que viene de una VLAN y otra VLAN. Y como este equipo es un enrutador, internamente procede al enrutamiento de paquetes que llegan de una red a otra red. Aquí vemos el ejemplo. En este caso, todo el tráfico fluye a través de un mismo enlace troncal. Por supuesto, esto presenta una limitación que se puede hacer a la vista bastante evidente, y es que ese único enlace troncal se convierte en un cuello de botella para el tráfico que puedan generar 5, 10, 20 o 30 VLANs. Sin embargo, se puede tratar de sopesar esta desventaja, ¿no? Tratar de reducir este cuello de botella incrementando más interfaces en el router, que no necesariamente pues enruten el tráfico de 10 VLANs, sino de repente repartir 5 VLANs en una interfase, 5 VLANs en otra interfase, y así tratar de balancear esa carga de tráfico entre las distintas interfaces del router. De todas formas, se necesitaría una cantidad mucho menor de interfaces haciendo uso de las subinterfaces. Aquí vemos un ejemplo: 4 VLANs, enlaces troncales hacia el router, tiene 2 interfaces físicas y en cada interfaz ha implementado 2 subinterfaces para enrutar el tráfico de estas VLANs. Este enlace troncal permitiría que tengamos flexibilidad, es decir, en el switch 1 yo podría tener también computadoras que correspondan a la VLAN 10, y si tienen que intercambiar información directamente pueden hacerlo a través del enlace troncal. Si quieren comunicarse con otra
red, es decir, con un dispositivo que está en otra VLAN, ya necesitarán enviar el tráfico al router. Y por último tenemos el enrutamiento con switch de capa 3, ¿no? En la actualidad existen switches más modernos que permiten incorporar dentro de sus funciones las funciones de un enrutador. Y la ventaja quizás más interesante es de que estos switches son capaces de conmutar en capa 3, con lo que se acelera bastante el proceso de enrutamiento. En el ejemplo anterior, el switch hace su trabajo de conmutación, el mensaje tiene que pasar al router para recién pasar a realizar las operaciones de capa 3 con la con el correspondiente delay, ¿no? Retardo que amerita el traspaso de los paquetes de un equipo a otro. Sin embargo, en este esquema, tanto la conmutación como el enrutamiento se realizan en el mismo equipo de una forma mucho más rápida. Además, en los dos ejemplos anteriores se hace uso de interfaces físicas que se van asignando de una u otra forma. Incluso acá en las subinterfaces se tiene que reservar este puerto para el enrutamiento inter-VLAN. Sin embargo, en el switch capa 3, para el enrutamiento inter-VLAN lo que se utilizan son interfaces virtuales de switch, SBIs. Y para cada VLAN que queramos enrutar, lo único que tenemos que hacer es crear una nueva SBI. Podemos crear N SBIs para enrutar N VLANs, con lo que digamos que la característica de escalabilidad de este switch se hace bastante atractiva para redes medianas y grandes. Aquí vemos como el switch capa 3 se conecta, igual en puertos en modo troncal para recibir el tráfico de múltiples VLANs, pero internamente el switch con su función de enrutamiento y a través de sus interfaces virtuales de switch consigue enrutar el tráfico de diferentes redes LAN virtuales. Finalmente, para concluir un poco con estas tres alternativas que tenemos, podemos ver algunas ventajas y desventajas, ¿no? En el método antiguo o en el enrutamiento antiguo inter-VLAN, podemos decir que a su favor es fácil de implementar, es fácil de administrar, pero por otro lado es más costoso porque necesita una interfaz exclusiva para cada VLAN. No es escalable porque no podríamos instalar muchas interfaces dentro de un mismo router, y la latencia se incrementa porque el switch hace su trabajo y luego el router en otro equipo nuevamente realiza el proceso de enrutamiento, y cada uno, el switch y el router, deben sumar su tiempo de operación para calcular la latencia total cuando enviamos un mensaje desde una red a otra red. En el caso de la solución Router on a Stick, podemos decir a su favor que es económico, pero también es poco escalable, produce el cuello de botella y también incrementa la latencia porque la conmutación se lleva a cabo en el switch y el enrutamiento se lleva a cabo en el router. Finalmente, la solución más utilizada en la actualidad, los switches capa 3, es escalable, tiene una capacidad de crecimiento realmente bastante grande. Se pueden utilizar varias interfaces para más ancho de banda, ¿no? Incrementando los enlaces troncales simplemente, con soluciones como agregación de puertos. La conmutación de capa 3 reduce la latencia. Este mismo equipo realiza la conmutación de la capa 2 y 3, pero podríamos decir que por otro lado es un poco más costoso porque son equipos que suelen ser más caros que un simple router o un simple switch estándar. Domina una de las herramientas con más demanda a nivel. Ingeniero, tiene su micro apagado. Estaba acá. Listo, disculpe. Ahora sí. Repito. La segmentación de red drásticamente el tráfico de broadcast, o sea, de transmisión, limitando las tormentas de red a zonas específicas.
y controladas reduciendo drásticamente la congestión, eso sí, y el consumo de recursos de dispositivos. Y bajo el enfoque de seguridad Zero Trust dentro de la segmentación de red, la microsegmentación aísla las cargas de trabajo críticas. Eso hablando de microsegmentación, incluso dentro del mismo centro de datos. Las ventajas de usar un Zero Trust son varias esas ventajas. Fíjense, acá hay 7 puntos que hablan de esa ventaja. Mayor seguridad, protección de datos mejorada, porque tenemos que proteger nuestros datos, eso es lo más importante que tenemos en nuestra empresa. Amenazas internas minimizadas, protección contra la pérdida y destrucción de datos, cumplimiento normativos que tenemos que tener y alcanzar y ejecutarlos, seguridad en el trabajo remoto, informes y análisis avanzados, protección avanzada contra amenazas, mayor confianza en la arquitectura de seguridad y mejor seguridad y gestión de la nube. Claro, estos 7 puntos tienen que ser usados, pero tiene que haber una cultura de seguridad de todos, de nuestros datos, de todos los que estamos en la empresa. Todos tenemos que estar involucrados al respecto. No solamente las personas de sistemas o el área de informática, como está establecido, no solamente ellos, sino todos. Tiene que haber una cultura ahí de cuidado de nuestra data, de nuestro trabajo. ¿Ok? Ahora, permiten aplicar listas de control de acceso, los ACL, específicas entre departamentos, ¿no? Ejemplo, denegar tráfico de finanzas a desarrollo. ¿Para qué es ese tráfico? No es necesario que ese tráfico. Me voy a hacer colega a ellos en su área de producción y podemos trabajar algunos aplicativos. Ayuda a minimizar la superficie de ataque, si viene un ataque a finanzas, y reducir el riesgo de accesos no autorizados o maliciosos. Ahora, una red sin cementar, y es raro que haya una red sin cementar, es altamente vulnerable. Bueno, en todos los negocios tiene que haber eso. Bueno, siempre algunos colegas piensan que nunca va a llegar eso a sus redes, pero siempre, como le digo, hay que ser proactivos. Obviamente es lógico lo que hay que hacer aquí. Una red sin cementar es altamente vulnerable totalmente. Si un atacante compromete un host, nada más un host tendrá acceso libre a toda la infraestructura. Entonces hay que ser precavidos. Como les mencioné, usted ya a un trabajo, en su nuevo trabajo en una red tiene que ver esas cosas. ¿Es vulnerable o no? ¿Cómo están los accesos, los zero trust? ¿Cómo se está trabajando eso? Varios puntos también por revisar ahí. Ahora, para entender por qué es clave los principales beneficios, en resumen, en casos de cementar esa red, la seguridad y contención de daños, ¿no? Limita esa propagación de virus o intrusos que puede haber en un equipo hackeado. El problema queda aislado en su red. Ahí nomás se queda, no pasa más allá. Ahí trabajamos. Nuestro resto de la red está trabajando, pero esta subred que ha sido hackeada, ahí nomás está. No afecta a los servidores principales ni a otros dispositivos. Eso es verdad. Mejora el rendimiento, la optimización, sí. Al separar el tráfico, disminuye la congestión y los mensajes de broadcast. Ya no satura a todos los equipos de la red. Control y cumplimiento permite asignar permisos específicos según el tipo de usuario. Separar la red de empleados de la red de invitados o dispositivos IoT. Eso sí es básico, separar de grupos. Y facilitar cumplir con normativas de protección de datos. La normativa tiene que estar escrito no solo digitalmente, en blanco y negro, y de ser propagados para toda esa normativa. No solo que se quede en un área de sistemas y ya está, ya lo hicimos, se acabó. No, no es así. Tiene que formarse una cultura dentro de la organización. Porque tenemos que cuidar nuestra data. Como digo, es la parte de nuestro core, de nuestro negocio. Sin eso no trabajamos.
Ahora, facilidad de administración, aislar problemas es más rápido y sencillo, por supuesto que sí. Y el problema llegó, el hacker está ahí en una de mis subredes, muy bien, ahí, que esté ahí, nosotros protegemos arriba, trabajar en esa subred, aislarlo totalmente. Ahora, se tiene mucho más rápido, por supuesto que sí, se vuelve sencillo, depende con qué hacker es, ya que los administradores pueden aplicar políticas de firewall o filtros directamente en el segmento afectado. Vamos a este punto, creo que es el último punto sí creo que es el último punto, diagnóstico de vaso de conectividad. El diagnóstico de conectividad es la metodología sistemática para aislar, identificar y resolver fallas en la infraestructura de red. Por supuesto que sí, aquí tenemos que usar herramientas y tenemos que conocer herramientas básicas que nos permiten hacer un diagnóstico básico de conectividad de esta red. Ya ustedes saben ya cuál es una herramienta básica. Por supuesto que sí, el más conocido de todos, ¿no? Se inicia mapeando el problema dentro del modelo. Si tienes que entender ese modelo, y cómo trabaja académicamente. O sea, ella trabaja así con sus capas, sus 7 capas, validando desde la capa física hasta la capa de aplicación en forma ordenada. Ahí va. Ese es tu modelo académico que debes pronunciar, un modelo de escuela que debes aprender. Porque TCP/IP tiene solamente 4. Todos resumidos, hay algunos que están puestos ahí. El PIN, el más famoso de todos, el que usamos en nuestras redes. El primer herramienta que todo informático de soporte conoce y tiene que saber usar y entenderlo también. Sí, el comando PIN utiliza un ISMP para verificar la accesibilidad de un host y medir el tiempo de latencia de ida y vuelta. Ahí mide su tiempo de latencia, ¿no? La otra herramienta que tenemos que hacer es el transfer. Esto está en Windows, mayormente que usa en Windows, en ese estoy, ¿no? Rastrear la ruta exacta de un paquete mostrado. ¿Cómo va el paquete? ¿A dónde llega primero, segundo? Y cada salto, ¿no?, el router que va yendo, trabajando, detectando dónde se pierde esa conexión. Aquí uno puede saber que el paquete fue transmitido y llegó a su destino, o no. ¿Dónde está? ¿Dónde llegó, dónde se quedó ese paquete? Ahí lo va a ver usted. Y es una buena verificación, el mundo de monitoreo, ¿ah? Cuando usted ve esos errores pesados de data, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa? A ver, vamos a trabajar, vamos a monitorear eso, vamos a trabajar. En nuestro caso, ¿no? Que tenga ustedes ahí tema de data de su servidor. Ahora, el NS Lookup y DIC son herramientas esenciales para diagnosticar problemas de resolución de nombres y verificar registros DNS, correcto. O sea, ese directorio de Internet, ese nombre de DNS, ese registro, ¿cómo está? Fíjese acá, o sea, google.com tiene la dirección 2404-6800-4007, 821.2.2.2004. Y tiene un IP ahí. Trabajan, están los dos juntos ahí trabajando. Acuerdan que esas técnicas están usando. Ahora, el Netstar OSS muestra las conexiones de red activas. ¿Cuáles están activas? Puertos abiertos. ¿Qué puertos abiertos tenemos? Y que tenemos que analizarlos. También no todos deben estar abiertos, ¿tá? Y estadística de los sockets del sistema operativo local. ¿Cómo está? ¿Qué pasa con sus puertos abiertos? ¿Para qué los usa? Después vienen los analizadores como los Wilshire, este es importantísimo, este monitoreo, o llamamos los sniffers de red, ¿no? Capturan tráfico en tiempo real, capturan ese tráfico en tiempo real, permitiendo una inspección profunda sobre los DICs Packets Inspection, de fallas complejas. Le sale así como esa pantalla, y va monitoreando, y usted puede hacer un clic en cada uno de ellos, el que usted ve un problema, una anomalía, y él va mostrando una información al respecto. Y abajo, haciendo una codificación, para entender qué cosa hace, cómo está trabajando eso, por qué sucede esa lentitud. Ahora, él también se puede crear también historias, tenerlo, como si fuera, para tener una incidencia, cómo van trabajando
en la red. Ahora, un buen ingeniero no adivina, utiliza la combinación de estas herramientas para fundamentar el diagnóstico con datos técnicos precisos. No es una forma de, voy a intuir que va a suceder esto. No, tiene que mostrar datos. Ahora todo se basa en datos, ¿ah? Decisiones se basan en datos. Como en un momento les dije, el gerente quiere ya no trabajar en locales físicos, quiere irse al e-commerce. Ah, muy bien. ¿Qué necesitamos? ¿Trabajamos bien o estamos ahí trabajando con locales físicos, pero vamos a ir en e-commerce? Va a haber una nueva gestión de riesgos. Tenemos que analizar esos riesgos para llegar ahí. Bien, ¿cuál es nuestra infraestructura? Tenemos infraestructura para usar el e-commerce, tenemos nuestros servidores, tenemos buena conectividad, hay switches ruteadores, tenemos direcciones IP, tengo que hablar con mis operadores, hay conectividad en esa zona. ¿Cómo es la conectividad? Si no quiero tener un servidor aquí, quiero tener en otro lugar, que va a ser en otra oficina. Todo eso hay que prever. Todo eso, el aire acondicionado, cómo van a ser las instalaciones, los equipos, el área, cómo va a ser la parte de seguridad para tener accesos a los servidores, cómo tengo que verificar eso. Hay varios puntos que se tienen que analizar ahí. Y el ingeniero tiene que ser proactivo. Muy proactivo. Bien. ¿Qué más tengo acá? Ah, ¿qué hace un ingeniero en el sistema? Este del 2026 lo planifica totalmente su trabajo. Y creo que son de ¿cuánto? 3 minutos creo que es. 3, 4 minutos. A ver. No más. ¿Qué es lo que hace esto actualmente? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan esto en 2026? ¿Qué hace un ingeniero de sistemas? Y lo vamos a escuchar. Como antes, ¿no? Antes, bueno, no sé si seguirán viéndonos así. Solamente éramos que programamos nuestra base de datos y tocamos nuestros fierros, ¿no? Decían sus gays, su monitor, etc. No, hemos evolucionado mucho más que eso. Ahora estamos uso de IA, uso de análisis de datos, automatización, y seguimos ampliándonos. Todo ingeniero de sistemas, todo informático. Y toda persona, nos escuchan, si eres un ingeniero, o sea, tienes esa base, ¿no? ¿No? Y ya tenemos esa base, ¿no? Bueno, no lo ves en la parte universitaria, no en la parte de institutos, ¿no? Superiores, pero eso ya depende de uno cómo evolucionar. Hay videos, hay libros, y eso hay que seguir haciéndolo. Fíjense cómo nos conoce un ingeniero. Ahí va. Este es de 2026, del abril de este año. Voy a poner volumen. De la tecnología y las profesiones que están transformando el futuro. Hoy vamos a responder una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué hace un ingeniero en sistemas? Quédate hasta el final porque te sorprenderás al descubrir todo lo que esta profesión abarca. Imagina esto, estás navegando por tu plataforma de streaming favorita, eligiendo una película para ver. Detrás de esa experiencia sencilla y fluida, hay un ingeniero en sistemas que diseñó los sistemas que hacen posible que todo funcione como un reloj. Pero solo se dedican a eso. La respuesta te va a sorprender. Un ingeniero en sistemas es mucho más que alguien que arregla computadoras o programa todo el día. Sí, puede hacer esas cosas, pero su trabajo es como el de un arquitecto digital: diseña, crea y optimiza sistemas completos para resolver problemas y mejorar nuestra vida cotidiana. Piensa en ellos como los cerebros detrás de las soluciones tecnológicas que usamos a diario. Desde cómo funcionan las aplicaciones en tu teléfono hasta los sistemas que permiten que una empresa gestione millones de datos sin errores, el ingeniero en sistemas está ahí, construyendo la infraestructura invisible que lo hace posible.
Pero su labor no se limita a construir, también se encargan de mejorar y escalar esas soluciones para que sigan siendo útiles en el tiempo. ¿Cómo lo hacen? Sigamos explorando. Primero, hablemos de los sistemas. En esencia, un sistema es un conjunto de elementos que trabajan juntos para cumplir un objetivo. Puede ser un software, como una aplicación móvil, o un sistema más complejo que conecte redes de computadoras, servidores y bases de datos. Pero aquí viene el primer gancho. ¿Cómo sabe un ingeniero en sistemas qué tipo de sistema necesita crear? La respuesta está en su habilidad para analizar problemas. Un ingeniero en sistemas tiene que ser un experto en detectar necesidades. Imagina que una empresa quiere optimizar su logística. El ingeniero no empieza a programar de inmediato. Primero estudia cómo opera la empresa, identifica los puntos débiles y luego diseña una solución personalizada. Pero atención, no todo es trabajo técnico. A menudo tienen que liderar equipos, coordinar con diferentes departamentos y comunicar sus ideas de forma clara. ¿Te habías imaginado esa parte? Ahora, hablemos de algo que seguramente te intriga, la programación. Sí, un ingeniero en sistemas programa, pero no es lo único que hace. Su verdadero poder está en saber qué herramientas usar y cómo integrarlas. Por ejemplo, si está desarrollando una aplicación, no solo piensa en el código, sino también en la experiencia del usuario, la seguridad del sistema y la escalabilidad. ¿Sabías que muchas de las tecnologías que usamos diariamente fueron creadas por equipos liderados por ingenieros en sistemas? Pero espera, porque aquí viene una de las partes más emocionantes, los campos en los que trabajan. Un ingeniero en sistemas puede estar en cualquier industria, desde la salud hasta los videojuegos. Por ejemplo, en el sector salud, diseñan sistemas para gestionar historiales médicos de manera eficiente y segura. En el entretenimiento, desarrollan plataformas de streaming que soportan millones de usuarios simultáneos. Y en los videojuegos, crean motores que hacen que los juegos sean más realistas y emocionantes. ¿Te imaginabas que esta carrera pudiera ser tan diversa? Pero también hay retos, y aquí va otro gancho. ¿Cómo maneja un ingeniero en sistemas problemas como ciberataques o fallas tecnológicas? La clave está en su capacidad para anticiparse. Diseñan sistemas con protocolos de seguridad robustos y crean soluciones de respaldo para garantizar que, si algo falla, el impacto sea mínimo. Es un trabajo que requiere atención al detalle y mucha creatividad. Y hablando de creatividad, ¿sabías que un ingeniero en sistemas también puede ser un innovador? Muchos emprendedores tecnológicos, como los fundadores de las grandes empresas de Silicon Valley, tienen formación en ingeniería en sistemas. La carrera no solo les da las habilidades técnicas, sino también la mentalidad para resolver problemas de formas completamente nuevas. Para cerrar, vamos con algo que quizás te estás preguntando, ¿vale la pena estudiar esta carrera? Si te apasiona la tecnología, resolver problemas y aprender constantemente, definitivamente sí. Es una profesión que no solo tiene demanda, sino que también te da la posibilidad de impactar el mundo de maneras que quizás ni te imaginas. ¿Qué te ha parecido todo lo que hace un ingeniero en sistemas? Si te quedó alguna duda o quieres saber más, déjalo en los comentarios. Bien, estamos en todos, ¿no? En nuestra carrera. Aunque estoy en una carrera de instituto, estás ahí. Bueno, yo te digo por mi propia experiencia. Yo estoy en una carrera técnica, salí programador. Después de 2, 3 años fui a la universidad, acabé la carrera, después hice una maestría, etc, y el resto ya es historia, ¿no? Pero así es, debe fijarse en metas ustedes. Y a ver qué tengo más por acá. Les dejo una bibliografía de algunos videos que son interesantes para que ustedes los puedan escuchar y paso evaluación también. Y muchas gracias. Bien, ingeniero, se agradece mucho la calidad de la sesión. A continuación pasamos a la sesión de consultas respecto a la sesión académica. Aquellos participantes que deseen intervenir pueden levantar la mano o en todo caso escribir su consulta en el chat. Gracias, Alex. Cuídense. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí.
Ok, quería saber, para que me dé al menos una idea de cómo es la gestión que se está teniendo ahorita en las empresas ISP en cuanto a la administración de las IP, porque hasta hace, digamos, 4 meses Ujú, solamente se venían trabajando con IPv4, sí, y hasta, y claro, valga la redundancia, hace 4 meses también yo, soy, utilizo, pues, ¿no? El servicio de WoW, y WoW, ya, habilito IPv6, pues, ¿no? claro, Y, tiene es, ahorita PVC. y eso, digamos, como después de mi modem tengo un router propio, un Ujú, MikroTik administrable, ujú. este, como que me confundió a la hora de poder configurarlo a nivel de lo que es IPv6. Entonces quería saber cómo era esa administración, sobre todo en Ahora, IPv6. ¿ese router es de usted o viene de un operador? No, es mío, De usted, propio. Ujú, sí, ya. ¿Y correcto. usted lo va a utilizar para salir a internet? ¿O una empresa va a salir a internet? No, solamente lo utilizo para la administración interna de mis equipos, pues, ¿no? Ya. El, Use lo que es en tema de árboles, en tema de ujú, sí, asignación sí, IP lo entiendo. estáticas, ¿no? Y todo lo demás. Pero quería saber cómo era ese tema en base a IPv6, ya que he leído algunos Ujú, papers, ujú. porque tengo entendido que la asignación de cada uno también es diferente. Entonces, no sé si me podría ilustrar un Claro, poco más. fíjate que te acuerdas que te mostré ese cuadro donde estaba la IP local, la IP que te daba Ujú, sí, protocolo, y las sí, claro. FE, dos puntos, 80, ajá, que es el principal, sí, es el correcto. principal. Eso no puedes usar, normal, porque eso es algo local, internamente. Entonces, todos los equipos que van a partir desde el MikroTik tendrían que empezar con FE 80 y luego le podría asignar Internamente, porque al momento 201. que tú lo vas a usar, por ejemplo, quiero salir por internet ahí, ajá, listo, ellos dicen, ah, ya, usted quiere utilizar internet, el operador X que usted escoja, le dice, ah, ya, toma, te doy una dirección. Por ejemplo, yo tengo aquí también un ruteador, ¿no? Tengo un operador, me ha dado mis números, pero yo tengo un E80 ahí, local mío, y también uno de protección que hace cuando yo entro a internet. Eso te da. Ok, Ahorita usted está trabajando internamente, ahí nomás. Es como usar los IPv4, ¿no? Usted claro. pone y comienza a trabajar, le pone su máscara, su número y comienza a trabajar internamente. Igual sucede ahí. Ajá, Ahora, piden mi eso. pregunta es, ¿debería de haber un bridge entre IPv4 y IPv6 como tal para el tema ¿Su de red la, está todo IPv4? de la salida a Internet? Claro, mi red Sí, ahorita actual pues, está en IPv4. si usted va a tenerlo, tiene que tener un bridge. ¿Se acuerda de esas técnicas que mencioné? Actual. Tiene que tener el túnel, tiene que ser esa técnica. Conviven ahora los dos, ¿ah? Los dos Claro, están juntos. Habrá un momento que va a decir la organización que administra todo esto y dice, señoritas, caballeros, se acabó esto, solamente queda IPv6. Ahora, si te das cuenta, automáticamente se configura. Yo no configuro nada en mi equipo con IPv6. Y si pongo un ipconfig /all y me muestra el IP, nunca le he puesto en IPv6. Yo tenía un IPv4. Siempre tenía un IPv4. Y cuando comenzó IPv6, me quiero ver. Y verdad, tenía un IPv6 ahí. Tenía un gateway, tenía un IPv6. Yo no lo he claro, o configurado. sea, El operador me ahorita, ha dado eso. claro, o sea, ahorita como tal, yo también tengo Claro, dos usted también. asignaciones de Entonces, sí. IPv4 y Ajá, tanto de IPv6, exacto. solamente que como el router como tal es Ajá. mío y quiero hacer prácticas, Práctica. entonces para hacer prácticas necesito eliminar por completo la configuración por default, pues, ¿no? Claro.
Porque default. tenía antes una configuración de IPv4 solamente, Claro. que me iba bien, que yo lo había configurado Ahora, desde cero, ¿de qué año es pero ahora su lo tengo que ruteador? reconfigurar. Valga la pregunta. ¿De qué año es? Es del 2023, Ahí está en la parte la generación. de abajo está. Ah, ya. Entonces sí puede trabajar. Porque Sí. algunos routadores antiguos no te van a aceptar. Hay unos que compran Mm. routadores antiguos, ¿no? Que se adapte a todo. No. Entonces, No, claro, pero sí, sí es moderno, es un está categoría bien. 4. Está bien, Incluso. está bien. Sí va a trabajar. Y eso usted va a hacer el trabajo internamente nomás. Copie nomás lo que está por default, no se olvide, sácale una imagen, ténganlo listo, que la puedo utilizar, o los números. Y como dicen en el argot informático, vamos a jugar un rato. De Ok, verdad, bueno, vamos a muchas jugar. gracias. Vamos a jugar un rato de cosas. Con tal que no se prenda, no hay problema. O sea, no se incendie, no se queme, no hay problema. A trabajar con él. Ok, ingeniero, muchas gracias. Muy Así amable. es. Gracias a ti. Bien, buenas noches. Daniel, ¿también tienes una consulta? Tiene que convivir. Va a seguir conviviendo y tiene para años convivir el IPv4 con el IPv6. Van a estar conviviendo. Eso no va a variar. Como le digo, ustedes pueden verificar sus equipos que tienen. Todos tienen, si tienen con su operador y me están viendo en estos momentos, todos tienen un IPv6. La que se comunican conmigo, una de protección, tiene un gateway, una máscara también tiene. Ahí lo tiene. Y uno no configurado. Te la ha dado tu operador. Ahora mucho más porque están con el negocio de mejorar su velocidad, ¿no? Y los teléfonos, por supuesto. Si está en su equipo, verifique usted. Joel verifica, hace un ipconfig, el hash all, enter y te va a salir tus direcciones. Un CMD, ¿no? Un CMD en tu Windows que tienes. A nivel corporativo. No entiendo, Daniel, tu pregunta a nivel corporativo. ¿Para usar IPv6 a nivel corporativo? ¿A eso te refieres? Pero Ingeniero, buenas noches. Hola, Daniel. ¿Cómo está? Buenas noches. Era la consulta porque actualmente en mi red, en la red que administro, se maneja por IPv4. Entonces, IPv4. sí, entonces ya quiero proponer la migración de IPv6 en mi infraestructura, en toda mi red. Ya. ¿No? Entonces, mi red está conformada por VLANs y bueno, y el direccionamiento IP estático, no contamos, no manejamos DHCP, ¿no? Todo es mediante el direccionamiento estático. Ya. Entonces, ustedes dan direcciones, ustedes tienen su control de esas direcciones. Exacto, sí. Entonces, de acuerdo a cada oficina, tiene su respectivo segmento de red asignado, ¿no? Su VLAN, perdón. Y mi pregunta es, Daniel, ¿qué años tienen tus equipos? A nivel firewall, el equipo debe La tener estructura central, la que sale, la que ustedes tienen, la estructura central. Como switch core. Los routers. Ya tengo switches de distribución de alrededor de 5 años de antigüedad y sí tengo un switch core que es un poquito más antiguo incluso. Fíjate que siempre los equipos nuevos se adaptan a los equipos más antiguos, se adaptan a ellos. Y eso va a suceder si tu equipo solamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tiene 100 de velocidad y los nuevos tienen 1000, él se va a adaptar al 100 y puede haber lentitud. Entonces, yo sugiero eso, verifica lo que tienes, tu infraestructura, y como los mencioné, hágalo paso por paso sus cambios. Vamos por el principal y vamos escalonado, porque si tú envías una propuesta de todo un cambio, queremos migrar a IPv6, necesitamos estos equipos, no. Hazlo paso por paso.
Para que tengas presupuesto, pues, siempre. Ustedes tienen un presupuesto, ¿cierto? Correcto, hay un Pues presupuesto hay un ahí para presupuesto, asignar. entonces tienes que saber jugar con ese presupuesto que te dan. Ahora, en la propuesta tienes que ser bien fundada, con un buen proveedor, que te diga, esto necesitas tú para mejorar tus equipos. Y vas paso por paso. Ok, Para que entonces para que logres eso. sí me recomienda asegurar o como primer paso empezar por la infraestructura, los Todo switches, lo que tanto los tienes. cores. Abrígate cómo es tu red, cómo trabaja. ¿Qué es lo que tengo? Tengo switch, ya tengo switch ¿cómo te puedo decir? Soy bien actuales, entonces ahí me he ahorrado dinero. Tengo que cambiarme los switch más antiguos. Ahí tengo que cambiar. Ok, Ahí tengo que cambiar. Es por lógica. Si tengo switch, como te mencioné, mi switch principal solamente da 100 de velocidad y tengo switch nuevos de 1000, él se va a adecuar a tu switch de 100. De esos 1000. Solo 100 te va a dar. Nada más. Eso tienes que tener cuidado. Te sugiero que los antiguos vayas cambiando poco a poco. correcto. Pero eso hazlo con responsabilidad nomás. Ten cuidado. Claro. Porque tú sabes Claro. que de vez en cuando la obsolescencia dice, no, tiene que cumplir su equipo, ¿no? Entonces, hay que ver las políticas, cómo están fundamentadas ahí. ¿Cuál es creo que ustedes tienen normas, ¿no? En ese aspecto. Cómo son del Estado. Sí, ciertas, claro, ciertas normas Normativas. que cumplir, Entonces, ciertas directivas. ve primero lo que hay de antiguo y lee esas normas. ¿Cómo te puedes favorecer para esos cambios? Correcto, Se ingeniero. rige de Listo, normas. muchas Siempre gracias. en el Estado se rige de normas. Y así juega. Ajá, exacto, bien. Tienes amanecidas ahí. Sí, eso es verdad. Dale, Eso es verdad. listo, profe. Muchas Porque en gracias. las noches es la mejor hora que se puede trabajar. Eso es la verdad. Data center propio. Ok. No entiendo, Peter, no. Bien, ingeniero, muchas gracias nuevamente. Nos estamos encontrando el día jueves 18 para el desarrollo del módulo 4. Que tenga buenas noches. Sí, muchas gracias, que le veo muy bien. El jueves estaré con mejor voz. Disculpen más por la voz. Sí, gracias, que le veo muy bien a todos. Vayan con Dios.